Hola, este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como usted es para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso nos revele su gloria y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Gracia y paz, bendiciones. Hoy hablaremos sobre la corrupción de los líderes. Podemos decir que el orgullo y el amor al dinero es la raíz de todos los males y lo que corrompe a los líderes. Los escribas y los fariseos eran un sector muy importante de la vida religiosa del pueblo israelita o judío en el tiempo de Jesús, similar a los ministros de hoy que enseñan al pueblo de Dios, los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros. Muchos con y por motivos muy personales y para su propio beneficio, y otros con toda sinceridad respondiendo al llamado del Señor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los escribas eran muy sabios y con abundante conocimiento de la ley de Moisés. Algunos estudiaban toda su vida, y otro grupo de personas de las que Jesús está hablando son los fariseos. Es importante recordar que la helenización de la sociedad judía en el tiempo de Jesús influenció muy grandemente en la adopción de valores que son netamente mundanos o del mundo, griegos. Y esto afecta mucho, especialmente al grupo de los saduceos. La sabiduría humana era valorada tanto en la sociedad griega como también entre los judíos. Había mucho valor en la persona que sabía mucho. Los fariseos no solo eran un grupo religioso estricto, sino también un grupo político. Así que su interés era el futuro político y el futuro religioso del país, Israel. Los fariseos eran miembros de un importante partido judío religioso y político en la época de Jesús. Y los apóstoles, algunos de ellos simpatizantes de este grupo político religioso antes de su conversión, por supuesto. Los fariseos constituían un grupo significativamente más grande que los saduceos. Véase Mateo 11:48. Y diferían con ellos en ciertas doctrinas y patrones de comportamiento. Los fariseos eran más estrictos y celosos partidarios de la ley del Antiguo Testamento y de las numerosas tradiciones, además de que seguían al pie de la letra literalmente lo que decían las Escrituras. Fariseo, ¿por qué es que nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? Mateo 9:14. Debido a las canciones populares y al alcance equivocado, podríamos tener una visión mal interpretada de este grupo. Aparentemente, Jesús reconoció su autoridad religiosa. Sí tenían cierto valor y eran importantes porque de una forma u otra pavimentan el camino para la venida de Cristo. De alguna manera mantienen a la gente pensando y siguiendo a Dios, aunque no correctamente. Pero ellos mismos no lo hicieron ni lo hacían. Eran tan estrictos al punto de que ni siquiera ellos mismos podían seguir su propia rigurosidad. Jesús dice en Mateo 23, versículo 2 en adelante: los escribas y los fariseos se sientan en el asiento de Moisés. También hacen y observan lo que te diga, pero no las obras que hacen, porque predican, pero no practican.
Sentarse en el asiento de Moisés o la silla de Moisés es una expresión idiomática que necesitamos examinar si vamos a sacar algo de este texto. Sentarse en la silla de Moisés significa poder gobernar como Moisés lo hizo al pueblo de Dios, especialmente con respecto a la ley dada a Moisés. Sentarse en el asiento de Moisés, seao, que tenga la capacidad de interpretar la ley de Moisés con autoridad para ser una autoridad en cuanto a la ley de Moisés. Los maestros de la ley, o los escribas y los fariseos, eran maestros de la ley donde enseñaban la ley a las gentes. Pero no solamente la ley, sino su propia, entre comillas, interpretación. Una interpretación apropiada según el carácter y según la intención de la ley. Mateo 23, versículo 2. Al parecer, nuestro Señor Jesús vio a los fariseos como un grupo aprobado por Dios para mantener al pueblo informado de las enseñanzas de Moisés. Sin embargo, su queja era en contra de la corrupción de este grupo, que no seguían lo que enseñaban. Además, se dice de los saduceos que estaban peores, más interesados en las tradiciones del templo y la política que en las instrucciones de la palabra de Dios o de la ley de Dios al pueblo. No creían los saduceos. Una diferencia entre los saduceos y fariseos es que los saduceos no creían en espíritus, no creían en ángeles y tampoco creían en la resurrección, las cuales son elementos o doctrinas básicas dentro del cristianismo. Jesús vino y afirmó de que estas eran verdades ciertas, y con esta niega Jesús la autoridad de los saduceos. Pero los fariseos sí entendían y estudiaban las escrituras y las aceptaban tal como estaban escritas. Aun cuando se indicaba claramente en las escrituras lo que eran los saduceos, que tenían otro método de interpretación, rechazaban las mismas escrituras. No eran seguidores alfabetizados de Moisés. Los fariseos, por otra parte, enseñaban, pero no practicaban. Más aún, imponiendo cargas a las personas que querían acercarse a Dios, más sin embargo, ellos no les importaba seguir estas mismas instrucciones. Dirían una cosa y hacían otra. Esto es importante no solo por cuestiones de credibilidad, sino más bien por este comportamiento que dañó la relación del pueblo de Dios con Dios, o la potencial relación entre el pueblo de Dios y Dios. El pueblo miraba a los fariseos y saduceos y los escribas como los que estaban autorizados para interpretar la ley. Cuando Jesús se aparece, el pueblo busca o mira a los saduceos y fariseos a ver qué dicen ellos. Y si ellos aprobaban, entonces el pueblo seguía. Pero como desaprobaban, el pueblo también desaprobaba. Excepto por algunos que individualmente fueron salvos. No hacían, hacer, actuar. Significa llevar a cabo o realizar una acción o un curso de acción. Lo que aprendemos de los fariseos es que disfrutaron de los beneficios de ser respetados por el pueblo por sentarse en la silla de Moisés, pero también consideraron importantes publicar frente a los demás todo lo que hacían, buscando una gloria que era vana. Buscan entonces el honor de los demás, se preocupan por cómo se ven o cómo fueron vistos por otros, pero no consideraron cómo Dios los veía. El orgullo religioso era fuerte y frecuente en este grupo. Algo que, si quitamos el término fariseos y ponemos el término cristiano o el nombre cristiano, entonces muchos caben dentro de lo mismo. Y por eso estamos trayendo esta enseñanza. Mateo 23, versículo 4 dice: atan cargas pesadas, difíciles de soportar, y las ponen sobre los hombros de las personas, pero ellos mismos no están dispuestos a moverlas con el dedo. Hacen todas sus cosas
para ser vistos por otros, pero hacen que sus filacterías sean amplias y sus flecos largos. Y les encanta el lugar de honor en las fiestas y los mejores asientos en las sinagogas. Y los saludos en los mercados y ser llamados rabinos por otros. Jesús, el Señor, advierte a la multitud y a los discípulos que no los honren ni estén preocupados por ser como ellos. Jesús advierte a las multitudes y a los discípulos que el maestro es Él. No deben llamarse rabí o rabino o padre. El término rabí es un reconocimiento como experto en las escrituras judías y de interpretación, que obviamente ellos estaban cortos de ser llamados rabí porque no interpretaron las escrituras de manera correcta. Rabino, maestro, hebreo, un término honorífico y respetuoso de la dirección de un maestro de la ley mosaica o las escrituras. Realmente rabí es una palabra aramea que significa lo mismo, un maestro o un erudito judío, estudioso judío reconocido por su experiencia en la interpretación de las escrituras judías. Rabino, maestro, apabí, maestro llamado maestro por la gente. Mateo 23, versículo 7, ser llamado maestro. Rabino y maestro significan lo mismo. Rabino, les encanta ser recibidos en los mercados y que los hombres le llamen rabí. Rabí significa mi maestro y se aplica a los maestros y a otros de posición exaltada y veneradas. Durante el periodo del Nuevo Testamento, el término rabino llegó a aplicarse más estrictamente en un aprendido en la ley mosaica, sin significar un cargo oficial. O sea, no tenía que ir a la escuela de rabino para ser rabino, sino el solo hecho de dedicarse al estudio de las escrituras y entenderla y enseñarla lo calificaba para ser rabino, aunque a menudo se utilizaba en lugar de maestro. En el Nuevo Testamento, el rabino o una forma alternativa, el raboni, se utilizaba solo en 3 de los evangelios. Nuestro verso texto en Juan 1:49, en Juan capítulo 3, versículo 2, y el 26, Juan capítulo 34, 31. Lucas nunca utilizó el término rabino, pero sí usaba la palabra epistata, que equivale a maestro de escuela, un término más significativo para sus lectores, predominantemente griegos. Lucas capítulo 17, versículo 13. A los discípulos de Jesús se les había prohibido llamarse rabino porque solo tenéis un maestro y todos sois hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 8. Ahora, el término padre también se refiere a un varón que representa una figura de un padre como es su misión o como reverencia en este caso. Padre era aquel que se le consideraba como un lugar de importancia, como un patriarca o una persona que era digna de seguir. Padre, patera en griego, un padre varón, también utilizado como el término de domicilio, padre de la casa o padre de casa. Padre, un título para una persona de alto rango, en algunas ocasiones, padre, el honorable o la excelencia. Cuando Eliseo y Elías le dice a Eliseo, padre mío, como respeto. No llame a nadie entre ustedes padre, su excelencia, su excelencia, padre, su señoría. Mateo capítulo 23, versículo 9.
Jesús dice a los discípulos que solo tenéis un maestro y un padre, y que ningún hombre en la tierra debe de ser considerado como sustituto de él. Aquí también vemos que Jesús está abriendo la posibilidad de acercarse a él como alguien que puede y está dispuesto a enseñarnos y sostenernos en el caso de no entender. Podemos pedirle directamente a él por ello. El problema no es tanto en la pronunciación de la palabra Padre hacia una persona, sino más bien en su significado común, en honrar a esta persona como alguien de suma importancia, especialmente en el caso de los fariseos y escribas. También es padre por su protección y por su relación. Jesús, hablando de Jesús, un tipo de diferente de padre. Hay tradiciones cristianas que insisten en llamar a otros hombres o a los ministros padres, otros rabí en otros casos. Tampoco debemos ser llamados instructores porque él es el instructor. Instructor, tutor, katagetai. Una persona cuya ocupación es la enseñanza, especialmente la de instrucción privada. Katagetai es derivar o guiar para explicar, que no ocurre en el Nuevo Testamento, uno que proporciona instrucción y orientación. Maestro, instructor. La advertencia es clara, que no ser botellas o vasos vacíos o lápidas emblanquecidas, pero ser genuino. La otra instrucción no es no buscar la autojusticia o ser justificado, autojustificación a través de las acciones y comportamientos. No es ser orgullosos del privilegio de servir en su nombre, sino más bien buscar la humillación y el servicio a la misma vez. Mateo 23, versículo 11 al 12. Mas el grande entre vosotros será vuestro siervo. Quien se exalte será humillado, y quien se humillare será exaltado. Humillarse, ser o reducirse en rango, en carácter o estado, en posición. Con esto Jesús está creando una expectativa, un criterio del nuevo grupo de personas que van a enseñar las instrucciones de Dios, que Él mismo enseñaría, que Él mismo le guiaría, que Él mismo le protegería, porque el hombre no puede enseñar lo que no se le ha dado desde arriba. El Señor está buscando personas que anden humildes delante de Él para que puedan ser exaltados. Hoy en día tenemos muchas personas que no trabajan para el Señor, pero el bien del servicio, sino más bien por su propio servicio y para su propio beneficio. Saben que las Escrituras y lo que saben es correcto, pero no se lo aplican a sí mismos. ¿Qué vamos a hacer con gente así? Tenemos que dejar que el Señor se enfrente a ellos. Nuestra tarea es seguir a Cristo, pedir al Señor instrucción, pedir al Señor protección, pedir al Señor dirección directamente. Ahora, tenemos una línea de comunicación abierta de forma gratuita. No estamos aquí minimizando el ministerio del maestro o del pastor. Son importantes y son parte del ministerio de Jesús dado a los hombres. Estamos hablando aquí de una exaltación extraordinaria hasta el punto de que estos maestros, los fariseos y escribas, borran, sustituyen, sobrepasan la ley
o la palabra establecida por Dios, y ellos mismos se vuelven entonces en la justicia de Dios. A través de la oración podemos preguntarle al Señor lo que necesitamos saber, lo que necesitamos de Él, que Él nos concederá para que se complete nuestro gozo. Que Cristo sea nuestro propio ejemplo de fe y conducta. En algún momento de nuestro peregrinaje con el Señor, los hombres, los líderes, los hermanos nos van a decepcionar o nos van a defraudar por una razón u otra. Un día no llegarán a nuestras expectativas. Pero lo más importante es tener en mente que nuestro servicio es al Señor primeramente. El Señor nunca dejará de cumplir nuestras expectativas. Por el contrario, siempre superará nuestras más altas expectativas de Él una y otra vez. Debemos confiar en el Señor con todas nuestras fuerzas. Las expectativas del Señor para su pueblo o para sus líderes es el reconocimiento de Él como Padre, la búsqueda de Él como Maestro, aprender en Él como fuente de toda enseñanza y valorar sus caminos como recto y hacer lo que Él ha determinado que se haga. Hemos aprendido de que Jesús no le gustan los escribas ni los fariseos por lo que representaban un grupo de personas que se presentan a sí mismas y no a Dios. Jesús pidió a los discípulos que hicieran lo que dijeran, pero que no hicieran lo que ellos hacían. Esto significa que su instrucción no estaba desactivada o no estaba rechazada, sino estaba validada. Sin embargo, parecían estar por encima de las instrucciones de Moisés en algunas ocasiones. Les gustaba ser visibles y ser observados por otros, y les gustaba robar el honor de Dios, el honor que solamente Dios merece. El nuevo grupo de maestros, los discípulos de Jesús, que le enseñaban el público, que Jesús le enseñaba en público, debe de buscar ser enseñado por Él. El ejemplo es mismo Jesús, el verdadero y único maestro, rabí, padre e instructor, quien es el Cristo de la gloria. Una lección para todos los líderes de hoy que pretenden recibir recompensas celestiales de su obra o por sus obras. Humillarse y no pedir ser reconocido como grandes o importantes. El único centro de atención siempre debe de ser Jesús. Lo más importante para nosotros y nuestro servicio es traer honra y honor a Jesús a través de ellos. Si deseas rendir tu corazón a Cristo, repite la oración de arrepentimiento, y si estás enfermo, pon la mano sobre tu radio. Queremos orar al Señor para que seas sano de tu enfermedad, cualquiera que sea. Oramos por arrepentimiento. Repite después de mí: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Reconozco mi necesidad de ti. Hoy me arrepiento y entrego mi corazón a ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Líbrame de todo lo que impida que te sirva y dame de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora los enfermos, Señor Jesús, sana hoy la aflicción de la carne de aquel que ha creído. Retorna todo tejido a su estado de salud. Da una restauración total, Señor, en esta hora a ese cuerpo enfermo, Dios mío. En tu nombre te lo pedimos y te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Si no has recibido la promesa del Padre, que es el bautismo con el Espíritu Santo, oramos ahora para que los recibas en el nombre del Señor Jesús. Recibe en este nombre poder de lo alto. Oramos para que reciba las promesas del Padre. Recibe y ser testigo del poder de Dios ante otro.
Recibe ahora mismo el bautismo en el Espíritu Santo en esta hora. Nuevas lenguas, dones de sanidades, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, don de profecía, don de milagros, don de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritus. Recíbelos en el nombre de Jesús, el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Si has hecho la oración de fe, te invitamos a que te unas a otros en una iglesia donde se predique el evangelio completo de la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite.